Buenas noches, mi nombre es Héctor Contreras y yo le voy a hablar sobre el diagrama de puente de tiristores. Bueno, en la primera parte nos piden que analicemos la posición de los tiristores, hagamos una serie de conexiones, identifiquemos los radiadores y las piezas aislantes y determinemos cómo deben conectarse las barras de alimentación trifásica para cada uno de los puentes. También nos piden que dibujemos las barras de salida, tanto la barra positiva de la tensión en corriente continua y la barra negativa en la tensión de corriente continua para cada uno de los puentes. Como en la figura se puede apreciar, están dos puentes: el puente de la izquierda, que es este que está aquí, y el puente de la derecha, que es este otro que está aquí. Ok, entonces partiendo de eso, se divide la figura en dos partes y se hacen las respectivas conexiones, como se observa más abajo. Aquí en la primera parte tengo el puente de tiristores de la izquierda. Aquí están las tres fases y se conecta en sus respectivos bornes de conexión. Se hacen las conexiones entre ambas columnas para interconectar los 6 tiristores entre sí. Y bueno, haciendo el pequeño arreglo de las conexiones para conformar el puente de tiristores trifásico de 6 pulsos, hacemos el cableado y finalmente dibujamos las barras de salida en corriente directa. Esta es la barra positiva y esta es la barra negativa. Y bueno, para el otro puente, que es el puente de la derecha, tenemos algo similar. Lo único que pude apreciar aquí es que cambia el orden de las fases. Por ejemplo, aquí tenemos TSR. En el puente de arriba teníamos RST. Y cambia el posicionamiento de los tiristores también. Y la salida, la ubicación de las barras de salida también cambia. Ahora tenemos aquí la barra de la izquierda en la negativa y la barra de la derecha en la positiva. Como ya sabemos, previamente hacemos el arreglo de cableado entre los 6 distintos tiristores para interconectarlos entre sí, y de allí conectamos las tres fases en la entrada y en la salida conectamos dichas barras en tensión directa. Ahora me voy a los parámetros del tiristor. Usted nos da una hoja de datasheet donde están los parámetros de este tiristor, que es un tiristor de control de fase. Aquí tenemos estos valores que están subrayados en amarillo. Por ejemplo, en el primero tenemos una tensión de pico no repetitivo de 2800 voltios. En el segundo tenemos una corriente eléctrica media de 3740 amperios. En el tercero tenemos una corriente directa eficaz de 5880 amperios. En el número 4 estamos ubicando esta que está acá, una corriente directa de pico no repetitivo de 60.000 amperios. De penúltimo o del número 5 está ubicada la tensión en los extremos del tiristor, o sea, esa es la tensión que hay en los extremos del tiristor cuando entra en un estado de conducción. Dicha tensión tiene un valor de 0.95 voltios. O sea, si conformamos un circuito en serie con este tiristor, a los extremos, cuando se está circulando la corriente a través del tiristor, a los extremos del tiristor vamos a tener 0.95 voltios. Y por último tenemos una resistencia térmica de 0,10 miliohmios. Bueno, más abajo están otra serie de parámetros de este tiristor. Por lo menos este ya
ya lo estudiamos, que es la tensión de pico no repetitivo, tiene un valor de 2800 voltios y aquí más abajo si está algo nuevo que nos vamos a encontrar, es la que está ahí en rojo, es el dB ADT crítico. ¿Qué significa esto? Bueno, es el valor máximo de la pendiente de tensión por debajo de la cual no hay cebado. O sea, como quien dice, valiéndose de eso, es donde el tiristor necesita un voltaje para poder conducir sin necesidad de la activación por la compuerta. Aquí, si seguimos bajando, tenemos también el voltaje instantáneo, y este ya lo estudiamos, que fue la tensión extrema en estado de conducción. Bueno, para el voltaje instantáneo tenemos 1.3 voltios y la tensión entre los extremos del tiristor es de 0.95 voltios. Aquí más abajo nos encontramos con el DIADT crítico, que es el valor máximo de la pendiente de la corriente por debajo de la cual no hay puntos calientes. O sea, cuidando ese parámetro estaríamos asegurando de que el tiristor no se va a calentar o en casos extremos no se vaya a dañar. Aquí tiene un valor de 250 amperios por cada microsegundo. Aquí tenemos el tiempo de apagado, que es TQ, que es menor a 400 microsegundos. Y bueno, aquí tenemos también lo que son los voltajes y corrientes de disparo por la compuerta del tiristor. Y aquí una resistencia térmica también. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias y buenas noches.